Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gabriel Knight. Estamos aquí con Gabriel, quien si no. Y estamos... ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos ahora? Esto es la casa de Madame Kazanú, es verdad, que la llamamos. Tuvimos la pista del perro, ¿no? Del veterinario y tal. Y al final dimos con ella. Vale, pues tenemos esta localización y creo que teníamos otra nueva más. Que era la conferencia, ¿os acordáis? La conferencia. Eso es la residencia de Kazanú. Luego está la conferencia, que no sé dónde está. ¿Estará en el otro lado? Estará aquí, creo. A ver. Esto es la Universidad de Tulane. Ok. Pues tenemos cositas para hacer, o sea que hoy no creo que nos perdamos. Porque entre que te pones a hablar, miras y tal... yo creo que no vas a tener ningún problema hoy. Vale, pues a ver, era con el espacio, se miraba todo lo que podíamos interactuar, ¿no? Sí, vale. Vamos para allá, vamos a entrar. O a llamar a la puerta, no sé. Hoy me acaban de dar, tío, un código para Steam de la beta cerrada de Fear the Wolves. O algo así se llama. Que es, creo que es de los creadores de Stalkers. ¿Vale? Pues otro Battle Royale, gente. No lo he probado todavía. Tengo que probar. A ver, vendedor de accesorios para mascotas. Prestamistas, suscripciones a revistas, artículos sobre vudú. Vendedor de accesorios de mascotas. What? Castro has everything he needs. Don't you, Castro? Castro. Oh, ahí va. Joder. Qué amable, la señora, Muy amable, sí. Yes. Who is it? Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you are... I'm a good Catholic young man. Take your evil influence elsewhere. But I just have a few questions. I can feel the evil eye. Go away. Vale, pero no me cierre la puerta cada vez que termine una conversación, por favor. Yes. Who is it? Aquí tendría que haber respondido: ¿eres tú otra vez, gilipollas? Vale, me ha quitado el de arriba. Porque puedes repetir hasta que no se quede en gris. ¿Podemos hablar? Por favor. Please let me talk to you, Madame Kazanú. Please. I do not talk to strangers, young man. Bueno, ya me cansaré. Aquí estaremos, hasta mañana. El capítulo de hoy es Gabriel llamando a la puerta y la vieja mandándonos a la mierda. You are no Bill Murray. Anda, el actor, Bill Murray. Sí, creo. Esto es ridículo, pero bueno. Yes, who is it? I have some fine magazine subscriptions for sale. I am sorry, I am... Vale, voy a pasarlo porque total. A ver si es alguna, a lo mejor no tenemos lo que tenemos que tener para hablar con ella. Yes, who is it? Estaba claro que muchos de esos están en... Muchas respuestas están de bulto. De relleno. Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you are... I told you no. This house is under the protection of the saints. Now, go away. Vale, nos manda a la mierda, básicamente. Y ya está, no queda nada más. No me queda nada más. Os le enseño un objeto. Que creo que no puedo. Yes. No puedo. Wrong house. Never mind. Fine. Good day. A ver. No porque sale esto así directamente. Y aunque ponga yo aquí un objeto, no da igual. Necesitamos saber algo más para poder hablar con ella. Sí. Y aquí parece que no hay nada más. Porque no me deja caminar hacia ningún lado. Vale.
Tall windows flank the front of the mansion. Es que no hay nada, tío. Edificio, Gabriel, la casa, es ahí el mapa, tío. No tenemos nada. Pues la visita ha sido muy corta. No tengo nada, o sea... Vámonos aquí a la universidad. Que de hecho, aquí en la pista que pedimos... It looks like the lecture is just starting. Voodoo is the tribal religion of Africa, but the name voodoo is actually a banner heading, under which resides an entire body of distinct tribal belief systems. The word voodoo may sound familiar to you. What is known in the States as voodoo is actually an amalgamation of African religious systems, voodoo, and European religions, primarily Catholicism. All of these subcults of African voodoo have certain things in common. The most important is the worship of a pantheon of spirits, instead of the single deity that the Christian and Muslim systems have. Some of these spirits are elementals. Some relate to specific tasks or places. Some represent important tribal leaders who have died. This spirit worship is what makes voodoo so easily adaptable. With all these spirits, it's no problem to add a few more. Say, for example, the Virgin Mary. At the height of tribal Africa, warfare was common. One tribe would conquer another, and the Loa, important in the conqueror's tribal system, would be adopted readily into the conquered tribe's Loa pantheon. In this way, many of the voodoo cults spread and mingled throughout tribal Africa, enriching the belief system and causing innumerable offshoots. The basis for the voodoo religion seems to be as old as man himself. It has much in common with many early pagan practices: animal totems, sympathetic magic, elemental spirits in the trees, the heavens, the bodies of the sick. Africa is believed by many to be the cradle of the human race. Some of the voodoo Loa may be as old as the Garden of Eden itself. We still can't explain some of the real power of these primal religions. And note, I said primal, not primitive. There are African Bokors who baffle our scientists with their supernatural powers. Now, let's discuss the elements of voodoo. Fascinating guy. In Se queda voodoo, atorrado, Gabriel. the spirits are Yo called también. the Loa. During a voodoo ceremony, celebrants are possessed by the Loa. This is called being ridden. The human worshipper is seen as a horse, and the Loa as the divine horseman. A person being ridden by a Loa takes on the characteristics of that spirit and becomes, in effect, merely a vessel for the more powerful entity. Some of the older original Africa Loa include Dambala, the great serpent god, Ezuli, the mistress of love, Papa Nebo, or Gede, the lord of death, Gede, Awe, the spirit of water, Legba, de la familia Gede, spirit of the crossroads, que estamos and investigando. the cruelest and most dangerous, Ogun Badagri, the lord of destruction. I gotta get more sleep at night. Tribe-specific Loa can have as much or more power as the more widely worshipped Loa. For instance, a particular tribe might revere highly the Loa of an ancestor who was a legendary hunter or politician. Voodoo temples are called houndfors. Their priests, Houngan or Bokors, their priestesses, Mama Loa. In a voodoo houndfor, there's a ritual circle marked by a center pole called a Poto Meton. During ritual conclaves, initiates dance under the supervision of a Bokor and a Mama Loa, or head priestess. The use of totems, or animal masks and markings, was not uncommon in the original African ceremonies. Now, though, all but the oldest sects have abandoned this practice. Ritual objects used during the conclaves included the ritual gourd, or asan, the ritual knife, or kubasa, That knife gives me the chills. the ritual whip, or fouetcache, and the ritual coffin, or seke-madule. These items are often optional, called for by the Mama Loa for specific magical rituals. The Mama Loa is the most powerful figure in any voodoo sect. Voodoo is a truly matriarchal system. Even the Bokor knows his power is limited. The Mama Loa is the supreme woman. She goes out of her house at night, sees many things, and tries to get butterflies, and
At night again, she sees other things, including fireflies. Qué crack este Gabriel, tío. Recordad que tiene como unos sueños extraños, unas pesadillas. What? Can't see. Gabriel, get in. Can't. It's too small for me. You must get in, Gabriel. It's not mine. Too small. Hide, Gabriel, hide. No. Let me out. Help! Young man, the lecture is over. Oh my God. Sorry. Recordad que la palabra, para que no lo sepa, la palabra zombie viene de rituales vudú, ¿vale? Luego desbloqueado Advanced Voodoo Studies. La palabra zombie viene de estos rituales que se hacían en algunas tribus. Sabéis que hay muchos tipos de vudú, ¿vale? Pero uno de ellos era uno de los que ha explicado, ¿no? Bueno, no sé si la llega a explicar, porque también es que hace un poco rollo. Pero era el que los enterraban vivos o algo así. Pero creo que eran porque les tenía... O eran que habían cometido un delito o alguna movida así. Y los enterraban en vida con una especie de droga, ¿vale? Que creaban ellos. Y luego resucitaban como zombies. Resucitaban como que estaban atontados y estaban a merced de lo que le decían los demás, ¿vale? No son, bueno, pero no es el típico zombie que quiere comerse el cerebro del otro, ¿no? Eso ya son invenciones, ¿vale? De películas. Pero bueno, que viene de ahí la palabra zombie. Pantalla, corredor de lectura, altavoz, oficina de Hartridge. Nada interesante aparte del profesor, ¿no? De hablar con él y ya está. The podium. Hot. Vale, sí. ¿Puedo interactuar con el podio? ¿Hablar con el podio? ¿En serio? Are you a student? No. My name is Knight. Gabriel Knight. Well, you've already interrupted and slept through my lecture, Mr. Knight. I hope you have something worthwhile to do here. If you figure it out, let me know. Vale, vamos a comenzar con él. Aquí tenemos de todo. Vale, ya me habéis dicho lo que es esto. ¿Qué me lo dijo? ¿Me lo dijo Noé? ¿Puede ser? A ver, lo tengo por aquí. ¿Cómo me lo dijo Noé? Un segundo. Lo tengo por aquí. Sí. Significa cabra sin cuerno. Me pensaba que era corazón. Claro, es coeur, ¿no? Cor, sacre cor. Claro, es que se dice cor, sí, corazón, pero no se escribe igual. Es coeur, ¿no? Coeur. Se pronuncia cor. Vale, es que me confundí con corazón, vale. Ok. What can you tell me about voodoo? You already sat through my lecture on the subject, Mr. Knight. Que está relacionado todo pues con el Perhaps vudú. next time you could stay awake and Yo learn pensaba que nos something. estaban insultando. Así de cachondeo, ¿no? Pero es algo muy importante, seguramente. What do you know about the Para la voodoo trama mothers? de la historia. I've read about them in the papers. De la I must investigación. admit to some interest. But according to the newspapers, the voodoo aspect is faked, so I haven't really pursued it. You know how Americans, especially Hollywood, treat voodoo. I'm sure there are many so-called practitioners out there that have no idea what they're doing or the power they're playing with. What can you tell me about New Orleans? I find it interesting to see the occasional fragment of voodoo practices in the everyday culture of New Orleans. What else can you tell me about New Orleans? The Catholic Church has always dominated in New Orleans, and its imagery, in turn, has dominated New Orleans voodoo. Vale. What else can you tell me about New Orleans? If there's more you wish to know, perhaps you should read my books. Vale, serpientes. Do you know anything about snakes? I'm not a zoologist, Mr. Knight,
but I know all I care to about reptiles. Cabrit-Sanco. Do you know what Capri-Sanco means? Capri-Sanco? Yes, I do. It's a Haitian term, I believe. It's French, and literally translates as goat without horns. As in a female goat? No, as in a human sacrifice. Sacrifices in voodoo are usually of the animal variety. Chickens, bulls, goats. If the gods demand a goat without horns, it means a human being. Cabra sin cuernos. Ahí tenemos la pista. Ya por fin. Do you know anything about Marie Laveau? While I find the colloquial bastardizations of voodoo somewhat interesting, from a sheerly intellectual point of view, there's not a lot of relation between people like Laveau and true voodoo practices. Do you know anything about animal masks? As I said in my lecture, which I assume you actually listened to, is that animal masks, totems, are used extensively in most African voodoo religions. Veves. Do you know anything about veves? If you'd taken notes during my lecture, you wouldn't have to ask. Dambala. Tell me about Dambala. Dambala is one of the major Rada Loa, also known as Dambala Wedo. He is an ancient Dahomean rain god, often represented as a large boa constrictor. Dambala is the most powerful and most violent of the Rada Loa. The Rada Loa are typically benevolent, as opposed, say, to the Patro Loa. He is still worshipped heavily in Haiti, and when voodoo first started in New Orleans, the early conclaves were reportedly based on the worship of the great zombie, the great serpent Dambala. Aquí ya he empleado la palabra zombie. Tell me more about Dambala. I have extensive courses in the Loa running next semester. Perhaps you should take one of those, Mr. Knight. Ogun Batagris. Tell me about Ogun Batagri. Ogun Batagri is one of the Patro Loa. The Patro Loa are much more violent than the Rada Loa. Some people believe the Patro Loa originated in Haiti, but I have found some evidence that the Patro Loa were African as well, though worshipped only by a small voodoo tribe, and a very bloody one. Tell me more about Ogun Batagri. He is a chief nasty, Mr. Knight. He is the spirit of war and destruction. Esto ya para conversar, pero... Tell me about yourself. All right, Mr. Knight. I'm 35, a fully tenured professor at this university, as well as a fellow at Cambridge. My doctorate was obtained at Syracuse. Yes, Syracuse. Pues es in joven, religious studies. Para tener todo eso. I'm an agnostic, but I find human belief systems fascinating. I specialize in African religions because I grew up there. My father was a Protestant missionary. And I am heterosexual, when I practice sex at all, which isn't very often. Any other questions? No. Vale, yo creo que se ha definido bastante bien el pavo, ¿eh? I'd really like to know more about you. There have been several articles written about me, Mr. Knight, as well as blurbs on my book jackets. If you want a biography, read. Vale. Your lecture was terrific. Oh, you think so? You were snoring so loud, I didn't think you'd heard it. You must travel a lot. Yes, to Africa mainly. Vale, para ya pasar de conversar más. Tell me more about human sacrifice. It's very rare. Most voodoo practices do not include human sacrifice as a matter of record, but it is theoretically possible, if that's what the gods demand. For example, one of the chants I had translated for me from a Haitian ritual went like this. Mistress Ezuli, come and aid us. If a cock is demanded, we will give it. If a bull will suffice, behold it. But if a goat without horns is required for sacrifice, oh, where will we find one? Ezuli is the gentlest of Loa, so they call on her for mercy. But I have seen grown and powerful Houngan tremble before possession by one of the more violent Loa, such as Papa Nebo. Clearly, they are afraid that something of the sort will be ordered, or that Loa will simply take it for themselves. Bien. Tell me more about human sacrifice. I wouldn't dwell on it.
Most voodoo sects probably haven't seen a human sacrifice for several generations. Se me aburre ya el tío este. Dile algo más y me voy. Interested in voodoo myself right now. How nice for you. Vale, ya está. Esto no se ha quedado, pero está en gris. What was that translation for caprice? Para que no se nos olvide, ya está. It's French. Vale, que sí. Hasta luego, loco. I'll see you later. Goodbye. Bien, ahora que sabemos esto... ¿Con quién podemos hablar? Ahora que sabemos esto. Probamos suerte aquí, a ver. Por probar suerte y tal, no sé. Yes? Who is it? Vale, bueno, es que no me sale la Fine, gente. good day. Vámonos. Vámonos a casa. Que a lo mejor ya por hoy tenemos suficiente. Sabéis que esto va por días. Ay. Sí. Ahí. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Le mandamos una investigación, ¿verdad? El periódico ya lo leímos, el del día 3. Estamos al día 3, ¿no? Ogun Badagris. Vale, tenemos conversaciones. A ver. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Ugh, no. Makes my skin crawl, though. Dambala. Have you ever heard of Dambala? No, sorry. Do you know anything about veves? Not a clue. Sorry. Ritual patterns used in voodoo. Fascinating. I can't help you out, though. Do you have messages for me? I've given everything to you. Vale, y no podemos solicitar Could nada. you do some... Sure, what? No. Ah. Vale, te corto ahí, campeón, que nos vamos. No leía más con ella. A ver, ¿qué tenemos? ¿A dónde puedo encontrar el lanzacuellos de un sacerdote? Esto me acaba de salir nuevo, esto ni lo sabía. Ah, interesante, espérate. Vale. Es una forma elegante de decir sacrificio humano. La cabra sin cuerno. Claro, como los humanos no tienen cuerno. Él no cree que los asesinatos son reales. Supongo que no lo sabe todo. Después de todo, me encantaría demostrarle que está equivocado. Vale, las pistas, pero esta pista no es la que teníamos. La pista que teníamos nosotros era lo del profesor Hartridge, ¿no? Pero para terminar el día 3. ¿Es que está esto? Ah, bueno, aquí hay varias pistas. ¿Qué más debo hacer para terminar el día 3, no? Esto es para pedir más, ¿no? Estoy en la casa de Madame Cazador, pero ella se niega a dejarme entrar. ¿Cómo puedo conseguir que me hable? ¿Dónde puedo encontrar el alzacuello de un sacerdote? Esto lo tenemos. Pues me lo tengo que poner. ¿Me lo pongo aquí? ¿Me podré disfrazar? ¿Se lo podrá poner? El profesor Hace está siendo un engreído. ¿Cómo puedo hacerlo hablar? ¿Cómo puedo hacerle hablar conmigo? Pues si hemos hablado con él. ¿No? No sé. Tenemos el alzacuello, lo conseguimos, ¿os acordáis? ¿Y cómo me lo pongo, tío? There's no reason to wear that at the moment. Ah. Y lo digo porque a lo mejor como es muy cristiana, la Madame Cazanú, a lo mejor si nos disfrazamos de curas o algo, ¿no? Podría ser, ¿no, gente? Aquí no sé si es que a lo mejor se lo tiene que equipar él o de alguna forma de equipar, bueno, vaya. Aquí.
An abundance of white t-shirts. No se me ocurre nada. Podemos ir a hablar con más gente, pero es que vamos a irnos y si no encuentro nada, pues... Vale. Está claro que con esta alzacuellos tenemos que hacernos pasarnos por un cura para hablar con alguien. ¿Con quién? Ya no lo sé, eso sí que no lo sé. Alguien en el cementerio... Estaba este. Excuse me, sir. Yeah? What can I do for you? Have you ever heard of Damballa? I don't know what you're talking about. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? I don't know what you're talking about. Este no sabe una mierda. A ver, el dibujante nos dio el dibujo ya, ¿no? ¿Verdad? Es que voy un poco perdido. Sí, es esto, ¿no? El bebé reconstruido, vale. Y con esto lo podemos usar con esto de aquí, ¿vale? Using that on the tomb. No sé. Vámonos. Ni puñetera idea. A ver, el tonto este de la droguería siempre estaba con el Gabriel Sanco. Para eso no sé lo que significa. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Psst, tonto. Eres tonto. Gabriel Sanco. I found out what Cabri Sanko means. How did you know about human sacrifice? I never said them words, monsieur. You must have heard them from someone else. Claro, eso que te las crees, chaval. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Don't talk like that around here, man. Do you know anything about veves? Like the ones in the voodoo rituals they do for the tourists? Right. They curiosities, no? This a curio shop. Oh yeah, I keep forgetting. Have you ever heard of Damballa? Damballa is an African legend about a great serpent. Folklore, that's all. Willie Jr., ¿este quién era? Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, monsieur. The price is $120. $120. What? You said you'd sell it for 100 before. Vale, pero ¿qué era eso del Willie Jr.? No lo recuerdo qué era. Monsieur. The price was always como un muñequito vudú, ¿no? 120. Vale. Gris. Dried herbs hang from... Those are Greek. Vámonos. Vamos a ir visitando varios sitios, ¿sabéis? Si no pedimos pista. Pista. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Vale, Damballa. Have you ever heard of Damballa? Of course. It is one of the Loa. What can you tell me about the Loa Damballa? Damballa is a snake Loa. It originated in Africa, and is also worshipped heavily in Haiti, I believe. Do you worship Damballa? Mr. Knight, in voodoo, all of the Loa are given their due respect. What else can you tell me about the Loa Damballa? I am afraid I have little else to say about that subject. Ogun Badagri. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? I do not believe so. Isn't he one of the Loa? Perhaps. I am not familiar Venga, with tío, some no of te hagas the el more loco obscure y Haitian and African Loa. canta, chaval.
Do you know anything about veves? I believe they have something to do with Haitian voodoo. But that is not really my area. Vale, pues ya está, creo. Esto ya hablamos de él de esto, ¿no? ¿O qué? Does this pattern look familiar to you? Where did you get that? Oh, no, You no do me acuerdo, tío. recognize it then? I have never seen it before in my life. Are you sure about this pattern? I am sure, Mr. Knight. Vale. Given the man's size, that Vale, vámonos de aquí. El tipo este de aquí, tío, seguro que tiene algo que ver. El del tambor, tío. Eso está abierto, no, vale, está abierto. Está cerrado, que diga. Estaba la policía también. No se ha acabado aquí, pero bueno, voy a pedir una pista, gente. Sí, estoy un poco agobiado. Vale, esto lo sabemos ya. ¿Dónde puedo encontrar al alzacuellos de un sacerdote? Lo sabemos. ¿Qué más debo saber para el día 3? Vale. Le hice una buena impresión a Madame Kazanú. ¿Has visto a Amalia hoy? ¿Hablaste con el profesor Hartridge y le diste algo para investigar? Ah, ¿podemos solicitarle a él una investigación? ¿Sabes lo que Cabrissan Score significa? Sí. ¿Copiaste los signos de la tumba de Marie Laveau? ¿Copiarlos? Sí, ¿no? Eso lo hicimos, ¿no? ¿Copiar los signos? ¿O no? No lo sé. ¿Los hemos copiado, tío? Sí, ¿no? Eso es lo que copiamos en el cuaderno, es esto, ¿no? Era esto, ¿no? No, ¿el código? No sé. A ver, ¿aquí sale el cuaderno de bocetos o no? Espérate. Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Vale, pero ¿cómo podía mirar los bocetos, tío? No sé, tío. No me acuerdo cómo se miraba, tío. Está aquí. Vale, que me estoy perdiendo y no sé lo que tengo que hacer. Vale, es esto, ¿no? La tumba de Laveau, ¿no? Sí, vale, sí. Y esto ya lo copié, tío. Gabriel already copied the marks on the Claro, es que no sé a qué viene esto ahora. Es lo de la pista, chaval. O sea, ¿qué te has fumado, tío? Lo de Mal y a Malé la hemos visto hoy ya. Estamos en el día 3, ¿no? ¿O era el día 2? No lo sé. La vimos en la tumba. La vimos en la tumba. Nos cruzamos con ella. Vamos a su casa. A ver si nos recibe otra vez. ¿No? ¿Otra cosa? Lo de alzacuellos, tío. Lo tenemos, pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo no lo ponemos? Pues, a ver, es que no sé si cuando llegamos a la puerta de Kazanú me sale el menú de objetos y tal, no lo sé. Ah, vale, pues sí, nos cruzamos con ellas en el cementerio. Eso ya lo hicimos. Pues vámonos aquí al... No. Menos mal que esto va súper rápido, a ver. No, es que automáticamente llama a la puerta. Lo digo por los alzacuellos, tío. Voy a pedir pista. Sí, voy a pedir pista porque no caigo yo ahora. Yes? Who is it? No, y aquí no me manda ninguna conversación nueva. Fine. Lo único ahora mismo sería hablar con Hartridge, ¿vale? Ok. A ver si podemos solicitarle una investigación, alguna movida.
Y lo único que nos queda es la policía, pero es que no sé. Claro, pero es que esto ni se lo he enseñado. Soy gilipollas también, ¿verdad? ¿A que sí, gente? ¿A que soy gilipollas? Sí, ¿verdad? Al experto en vudú no se lo enseño. Soy tonto del culo. Wow. Interesting. Al experto en vudú no se lo enseño. Mind if I copy this? Be my guest. Great. I'll be right back. Mira, si está que se corre de la emoción. Ay. Here you go. You know, this is a fascinating veve. You must tell me all about its origin. Actually, I was hoping you'd tell me. Can you figure out anything about it from the symbols? Well, some. That's why I wanted a copy. I want to research the design myself. Have you heard of the voodoo murders? No. You're kidding. Really? Then the voodoo is authentic. The newspapers are wrong. Boy, are they wrong. You think this veve is authentic? Authentic? Mr. Knight, that's like asking if the Mona Lisa is a painting. Tell you what, I'll look into these symbols myself and see what I can learn about the sect that made this. I'll give you a call when I have more information. You are associated with the police, aren't you? Absolutely. But I'm undercover. You can contact me at St. George's Bookshop in the quarter. All right. Now, I'd like to get started on this, if you don't mind. Bravo. Vale, pues nos vamos, ¿no? Y ahora se supone que de momento ya no tenemos que hacer nada más. Es que me falta lo de la Madame Kazanú. Falta algo ahí, tío. Hey Grace, here I am. No podemos terminar el día, ¿verdad? Oh boy, party time. No podemos. Vale, voy a echar un guardadete ya que estoy. Vale. Me falta lo de Madame Kazanú, tío. Y tiene que ver algo con el alzacuellos, pero no sé cómo ponérmelo o qué hacer. O me falta... O me tengo que encontrar un traje de cura, ¿no? Yo creo que nos falta el traje de cura. A ver, lee el periódico y trate de la lectura. Ve a ver a Mosley en la estación. ¿Qué estación? ¿Qué estación? ¿Qué estación? Obtiene el bebé del artista de Jackson Square. Vale, eso está hecho. Muéstrale al profesor Hartich el bebé, vale. Habla con el dueño de la droguería para saber de qué abrirse hecho. ¿Para saber más? Pues esto no me lo ha dicho. Bueno, esto es anterior. Obtén la dirección de Madame Kazanú haciendo llamadas por teléfono. Dile a Madame Kazanú lo que significa que abrirse Haz un molde del brazalete de Madame Kazanú. Un molde del brazalete. ¿Un molde del brazalete? Ve al cementerio a ver a Amalia, ya lo hemos hecho. Ah, claro, pero esto no lo tengo, claro, no hemos entrado, ¿no? A su casa. Copia los signos de la tumba de la voz en tu cuaderno. Vale, a ver. ¿Un molde? No tenemos eso, ¿no? No tengo nada de esto, no. Pues nada, no sé. Vale. Ella es una mujer muy religiosa y Gabriel está tan lejos de ello como es posible, pero su vista no es la mejor. Eso nos hemos dado cuenta porque yo no sé si es que estaba mal hecho el juego, pero cada vez que abre la puerta no sabe quiénes somos. Se cree que somos otra persona. Vale, lo de que Gabriel regrese con un nuevo aspecto, vale. Hasta ahí mi mente, ¿vale? Llega. O sea, sabemos que nos tenemos que disfrazar de sacerdote porque ella es muy católica y así nos puede atender, ¿vale? Tenemos el alzacuellos, pero no sé ponerme el alzacuellos. No sé si me tengo que ir a un vestidor o algo. Me falta.
¿O tenemos que conseguir el traje completo? Venga, la camisa de color negro. El alzacuellos de sacerdote y el gel para el cabello. Asegúrate también de tener modales de un padre. Vale, pues lo tenemos todo, pero no sabía... Sabíamos que teníamos que disfrazarnos de cura, eso lo sabíamos ya. Vale, ya lo habíamos deducido. Vale, pues ¿cómo lo hacemos esto? La camisa está aquí, es cierto. ¿Y cómo te pones la camisa? It's a black shirt. ¿Y cómo se pone, tío, gente? No, tío, vamos a ver. ¿Es aquí, tío? A ver. Pero no sé ponerme la camisa, gente. Ah, coño, tenía que pinchar en Gabriel, tío. Joder, vale. There's no reason to wear that at the moment. ¿Cómo que no, tío? O sea... Don't get personal. A ver, a lo mejor tengo que... Espérate. A lo mejor tenemos que unirlo todo, ¿vale? Es camisa negra con alzacuellos y el gel para el cabello. Espérate. Disfraz de sacerdote. Vale. Es que todavía no habíamos jugado un poco con lo de mezclar objetos, ¿vale? Del inventario. Sabéis que esto es típico de todas las aventuras gráficas, ¿vale? De mezclar objetos para conseguir ciertos objetos diferentes. Pues ya lo tenemos. Vale. Y ahora como me lo equipo aquí, ¿no? Ahora, aquí, así. Ahora. Gabriel. Ahora. There's no reason to wear that at the moment. Bueno, ya tenemos eso. O sea, vamos a intentar irnos. De todas maneras lo vamos a dejar ya por hoy porque tengo que grabar otro capítulo y si no, no me da tiempo, ¿vale? Lo siento mucho. Tampoco creo yo que tenga mucho que hablar, ¿no? A ver, aquí. Venga, podríamos hablar con ella y ya despedirnos, ¿no? Para que hayamos sacado algo de provecho hoy, ¿no? Sí, pero me tengo que vestir, tío. Yes? Who is it? No, no puedo. Tengo que vestirme primero, pero no sé cómo es, tío. Vale. Fine. ¿Cómo me he visto? Gabriel, vístete, tío. All right, but this is private. Coño, vaya, que tengo que hacer la que eso. Lo haces en mi casa. ¡Ah, qué pelos! Lo haces en tu casa y no puedes. Y aquí sí, ¿no? Es que eso también es un poco toca pelotas eso, ¿no? Mira, y pone los bracitos así y todo. Como si fuese un cura de verdad. La madre que lo parió. Qué crack, tío. Yes? Who is it? El padre ¿cómo se lee eso? McCallowin. It's Father McLaughlin to see you. Father McLaughlin. McLaughlin, you say? McLaughlin se lee eso, You tío. must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Please be seated, chico. Father. Qué acogedor. Thank you. Un poco mal rollista what can I do ese for you? dibujo de la Virgen, pero bueno. Ese cuadro, perdón, hecho dibujo. Vale, necesitamos su brazalete. Ya no la deja caer. ¿Eso qué es, tío? ¿Esto? The upholstered chair is less comfortable than it looks. Sí, pero ¿qué es esto? Eso que hay ahí, tío. ¿Eso qué es, tío? Pinturas, Madonna. Va, eso se ve que es un... The painting behind the couch is a Madonna and Child. Vale, un cuadro importante. Joyero, juego de té, mesa, sillón, lámpara, planta, gabinete, muro, un rosario, unas velas. Vale. Madam finds comfort in these iconic images, it seems. Vale. Y esta pintura es... It's a painting of a pretty young lady in old-fashioned Es clothes. que no se distingue mucho. ¿Por qué sale lo de hablar, tío? Madam in younger days? Good heavens, Ah, para no, hablar... Father. ahí, vale.
Vamos a hablar de los cuadros a ella, vale. Joyero. There's an old-fashioned jewelry box on the coffee table. Vale, vamos a hablar con ella, que parece que no hay nada interesante, ni objetos interesantes por aquí. Hablemos. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Venga, vudú. What can you tell me about voodoo? People think I'm just a foolish old woman, but I know the things they do. My family's been in New Orleans since 1750, so I know more than most. Voodoo people are all over the city, in the shops, everywhere. They'll curse you like that, and most people don't even notice. Spit on your bread at the bakery. Take strands of your hair at the store when you try on clothes. Oh, you have to be so careful. But I know their ways, so I can protect myself. I know how to use the magic too, and I can counteract their evil spells. Interesante, Tell me more about voodoo in New Orleans. Estás ahí probando de la ropa y te cortan un mechón de pelo, ¿sabes? Para hacerte vudú. It's dangerous to even discuss it. What do you know about the voodoo murders? Voodoo murders? Ha! They are nothing new to me, Father. They happen all the time. I hardly go out anymore. It's too dangerous in the streets. They can get you anywhere, you know. Even here, in this room. But I try not to let them know about me. That's the best way. What else do you know about the voodoo murders? Shh! They'll hear you. What can you tell me about New Orleans? The only true New Orleans are of French origin, you know. My family were among the original settlers of New Orleans. They came here from France. The Creole society used to be so gay in New Orleans. Now it barely hangs on by its fingernails. Do you know anything about snakes? Snakes, they're evil creatures. Did you know that evil people can send them into your dreams? They can. That's why I never sleep. Right, thanks. Do you know anything else about snakes? It would be bad luck to talk about that anymore. La cabeza en Do co. you have any idea what caprice and cor means? Maybe. I know. Me voy. I bet you do not know, Father, n'est-ce pas? No sé cómo el chile, qué lástima, no sé. Bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? O la vacilamos. Venga, la verdad. It means goat without horns. Father, you surprised me. You do know what it means. You know Es what que they mean by francés. goat without horns. Si ya sabe francés. A human being. That's right. Slit your throat, cut out your heart. Le cortan la garganta, le evil sacan el man. corazón. Vale, pero ella sabe. Vale, significa cabra sin cuerno, pero sabe el significado también, que es como el equivalente a un sacrificio humano, ¿no? Do you know anything about Marie Laveau? Marie Le Pen. Oh, her. I could tell you about her. Voodoo Queen? Ah. My great-grandmother was an acolyte Acólita of Marie de Marie Laveau. Laveau. She knows the truth about her. Tell me more about Marie Laveau. She was only a front for the real evildoers, Father. And that's the truth about Marie Laveau. Do you know anything about animal masks? No, Father. I don't know anything about that. Do you know anything about Vevis? No, Father. I don't know anything about that. Have you ever heard of Damballa? No, Father. I don't know anything about that. Uy, madre mía, cómo se repite. Does the name No sabe nada. Ogun Badagri mean anything to you? No, Father. I don't know anything about that. Joder. Do you know anything about human sacrifice here in New Orleans? Well, my great-grandmother could tell stories. She saw it. People say that sort of thing wasn't done in New Orleans. But the real voodoo queens did it. Oh, yes. Can you tell me anything else about human sacrifice? What is to tell? They cut your heart out. Qué Tell crack. me about yourself. Me? I am Creole. My family has been in New Orleans for over 200 years. Real New Orleanians are French, you see.
These days, the city is overrun with people with no heritage at all. No offense, Father, but it's true. But the French, naturellement, will always be the true blood of New Orleans. Tell me about yourself. Well, Father, I don't know what else. Vale, vale. Conversa algo y nos vamos. Venga. Falta, ahí hay algo importante. No, mon père. Más. I am always happy Y ya to está. see one of the good fathers. Who are the real voodoo queens? Well, my great-grandmother told me that Lavaux was just a front, a flamboyant decoy. She distracted authorities from the real voodoo queen of New Orleans. It's been the same one for almost 200 years. She's head of a secret voodoo enfant. That's what they call their temples, you know. It's so secret, most of the voodoo people in the city don't even know about it. The real voodoo queen controlled Lavaux, gave her a little bit of power, and used her like a puppet. Enfant voodoo. Tell me more about this secret voodoo hound for. Well, I've never seen it. I wouldn't go near it if you bade me. But it's here in New Orleans, I guarantee it. I hear their drums at night, oh yes. That's why I'm so ill, I tell you, those drums. But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there, I can tell you. I'll show you something. Something secret. You mustn't tell anyone, Father. I swear on my collar. Por mi Here alzacuellos. it is, mon père. A true object of evil if ever there was one. It radiates something, all right. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. You don't say. To tell you the truth, I've always felt nervous about having it in the house. You know, evil influence and all. I can see how you would, yes. And yet, I could never part with it. It's been in the family for generations. Would you bless it for me, Father? I feel strange asking such a thing of you, but surely you understand. Bless this bracelet of a snake. Even though its vibes aren't great, let it do nobody harm when they wear it on their arm. Voodoo spirits, go away. Don't come back another day. And now let us pray. El tío, ¿eh? Como rima. Vale, pues hay que hacer algo con esto, no sé qué. Un molde. Tenemos arcilla. Gabriel has a thought about the clay. Bless, oh bless this circlet of silver. Take the curse, oh take it, Wilbur. El tío, qué mañoso. A lovely blessing, mon père. Yes, I think it made a lasting impression. Here you go. I feel so much better now. Vale, ya está, gente. Hasta luego. Logro desbloqueado. Making an impression. Impression. Hasta luego, señorita. Me voy, me piro. ¿Le he dicho hasta luego? Do you mind if I... If you wish. Salir, bueno, vale, no, es que se queda ahí. Well, madam, vale. I must be going. Of course, Father. No me da I know how tiempo. busy you must Al final be se me ha tending ido your flock. el capítulo de ya casi la hora, tío. Ya sabía yo que si me ponía a hablar con ella íbamos a tener ahí para rato, gente. Así que... Vale, yo creo que tenemos todo lo de hoy, me parece. It's getting late. Gabriel decides to go home. Y ya for the terminamos day. el día. Perfecto, me parece cojonudo, tío. Logro desbloqueado. Tempting Day 3. Excuse me. Hombre, I'm Malia. going inside. Oh, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me, and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he? Here? I really couldn't say for certain, but in the morning... Gracie, say goodnight. Qué crack. Mierda. You came. I didn't think you would.
I didn't think I would either. Your eyes. I could show you around a little. It's not much, but... Please don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, no. Ese cambio repentino. Just shut Muy up raro and parece kiss esto. me. ¿No estará soñando? ¿Verdad? ¿No? No sé. Ya hablé con aquel que olía a muerte. Me prestó su oído al hablar. Y cruces que fueron marcadas se volvieron un velo de lágrimas a llorar. Vale, pues no parece que haya sido un sueño, ¿eh? Joder. Acordaros que tenemos que leernos el periódico, ¿eh? Mira, tiene hasta resaca y todo. Le dieron al vino también. Vale, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a ver si habla o no habla o qué va a hacer. ¿Se va a hacer un café? You're not speaking to me this morning? Don't be silly. I just have nothing to say. Have it your way. Venga, campeón. Have you noticed this guy outside the shop? Yeah, he gives me the creeps. Hostia. I wish he'd go away. Verdad, no me da cuenta, tío. Did you Míralo, find out rastas. anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810. The newspaper published part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. Forget it. Vale, guay. Bueno, gente, vamos a dejarlo justamente aquí. Llevamos una hora al final. Se me ha ido. Se me fue. Claro, nos hemos puesto a hablar con Lady Kazano y se nos fue. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Mañana ya empezamos nuevo día y seguimos investigando este maravilloso caso del vudú, ¿eh? La verdad que cada vez se pone más interesante. Así va cogiendo un poquito más de ritmo también la historia y nos metemos ahí bien en materia. Bueno, nada, me despido ya. Like, favorito si os gustó. Pues si queréis al canal, dejad comentarios o lo que queráis. Un besazo enorme y nos vemos mañana. Saludos.